Muy bien, creo que por respeto a las personas que llegaron puntuales y que ya está con nosotros acá el profesor, lo mejor sería ir comenzando con este conversatorio. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Buenos días a todas, a todos, colegas que aceptaron la invitación a estar en este espacio para compartir e intercambiar ideas alrededor del tema de evaluación psicológica con el profesor Joe Sanz. También a la profesora Mayra Moreno, parte precisamente de nuestro programa educativo de Psicología Social Comunitaria, por estar acá, bienvenida. Y pues también a las estudiantes y estudiante que se levantaron temprano el día de hoy. Sé que cuesta trabajo, qué bueno que están acá. Esta actividad pues es pensada para ustedes y ojalá que le podamos sacar el mayor provecho posible, ¿no? Ahora sí que a la aportación y exposición que nos haga el maestro. Bien, les doy una breve semblanza del profesor Joe. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Cuenta con licenciatura y maestría, es decir, pregrado y posgrado en psicología por parte de esta importante casa de estudios en aquel país. Actualmente es profesor en la Universidad César Vallejo, en Los Olivos, en Perú, y pues tiene considero, ¿no? Esto es a título personal el comentario, una destacada participación como difusor precisamente de lo que es el ámbito de la psicometría y la evaluación psicológica. Dicho sea de paso, pues le conozco precisamente y le admiro por su labor comunicativa en redes sociales alrededor de estos temas, ¿no? Y me parece que es un profesional comprometido precisamente con la ciencia psicológica, ¿no? Entonces, bienvenido, profesor, no le quito más tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero agradeciendo al colega de México, al colega Eric y a los colegas que se encuentran aquí presentes. De verdad, para mí es un honor compartir este espacio para dialogar acerca de la evaluación psicológica, y creo que las palabras han sido bastante exageradas, creo yo, porque todos aportamos siempre algo a la ciencia, y qué bueno de verdad tener este espacio para compartir un poco de información entre cómo vemos acá la psicología en Perú y cómo es que tenemos el apoyo de los colegas mexicanos. De verdad es un gran aporte en el tema de la ciencia, y bueno, muy contento con la invitación. El día de hoy, en este tiempo que tenemos, vamos a hablar acerca de la evaluación psicológica, un tema quizás tan controvertido por la manera como se realiza y a la vez tan complejo, en la medida de que a veces no sabemos cómo maniobrar a este tipo de situaciones. Lo lógico de las personas siempre es pensar que nosotros podemos observar a alguien y decirle cómo es, ¿no? Algunas personas creen que con solo tomarle una prueba y pedirle unos dibujitos, ya sabemos cómo es una persona, ¿no? O, por ejemplo, acá todavía sigue en pie de lucha que las empresas, las instituciones, el área organizacional de la psicología todavía mantiene en pie esa lógica de evaluar a los candidatos de selección de personal con las pruebas proyectivas, asumiendo que un trazo te va a decir cómo es una persona, y todavía mantienen esa lógica de la evaluación a través de conceptos como la inteligencia emocional, o conceptos, por ejemplo, como que un trazo indica la característica básica de una persona, cuando ya sabemos que eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y más contras que pro. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de querer aprender algo más sobre la evaluación psicológica? Quizás el problema está desde los años en los que se formó. Recordamos un poquito de historia. Los primeros años de 1900, cuando estaba, digamos, en la palestra, cuando estaba en el escenario de la psicología, Binet, uno de los primeros psicólogos que habló de evaluación y que creó su prueba, ¿no?, para evaluar en teoría inteligencia, pero más estaba relacionada al tema del retardo, como lo llamaban en esa época. Poco a poco fueron apareciendo nuevos personajes. Uno de ellos, los más importantes, por ejemplo, fue el profesor de Psicología y Estadística, Charles Spearman,
que sentó las bases que hasta el día de hoy se mantiene con su teoría del factor general, el factor G, que tanto apoyo nos ha dado en la evaluación de la inteligencia, y luego poco a poco fueron apareciendo como David Wechsler, Thurston y otros más, ¿no? Hasta que se generó el concepto de la fórmula de la inteligencia. Con el paso de los años, ya a través del camino se fueron generando nuevas evaluaciones de constructos, como por ejemplo la personalidad, como por ejemplo los aspectos emocionales. Ya todos sabemos en el camino de la evaluación que hemos tenido muchos avances y a la vez muchos retrocesos. Por ejemplo, cuando apareció el tema de la evaluación de Eysen y Eysen, cuando tomaba en cuenta los 4 humores corporales, hasta que llegamos a las teorías factorialistas de la personalidad y conocimos al 16PF de Cattell, y conocimos al HSPQ, al CPQ, o conocimos, por ejemplo, a la teoría de los 5 grandes, ¿no? La teoría de la prueba Big Five, que ya tiene su versión NA. Y poco a poco hemos ido avanzando, ¿no? Hasta que se generó en la década de los 80 el concepto que es conocido por todos de Salovey y Mayer, ¿no? El concepto de inteligencia emocional, pero que se ha venido tergiversando a lo largo de los años y hemos encontrado muchos problemas en cómo se trabaja, ¿no? Hasta que apareció el concepto de las inteligencias múltiples, que también se ha demostrado científicamente que como evaluación tiene muchos problemas por el tema de cómo se plantean, ¿no? Y en todo el camino hemos ido enfrentando en la manera como una persona cuando habla de evaluación psicológica tiene esa costumbre, ¿no? De decir, mira, si él tiene, por ejemplo, inteligencia, hay que tomarle tal prueba. O si él tiene un problema de aprendizaje, hay que tomarle tal prueba. Nosotros no recomendamos siempre los instrumentos como una solución a los problemas. Siempre hemos dicho que los instrumentos psicológicos son apoyo a la labor de la evaluación psicológica. Si están trabajando, por ejemplo, el tema del análisis funcional, muchas veces se prescinde de las pruebas psicológicas para hacer un tipo de evaluación. El problema está en que los profesionales no conocen de instrumentos psicológicos. Por eso hice una pequeña presentación en PowerPoint, en diapositivas, para mostrarles más o menos un alcance de cómo se realiza actualmente la evaluación psicológica, considerando aspectos puntuales, que cada vez que nosotros querramos elegir un instrumento, debemos respetar el concepto de la teoría que lo sostiene, que es fundamental, el concepto, por ejemplo, de lo que queremos medir. No es lo mismo que yo les diga a ustedes que cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, inteligencia, debo tomar una prueba llamada Raven, debo tomar una prueba llamada Cattell, debo tomar la escala W5, o debo tomar el Stanford Binet, debo tomar quizás el test de matrices, entre otros. ¿Cómo puedo yo hacer para diferenciar si en teoría todos evalúan lo mismo, ¿no? Esa pregunta es la que genera un problema en los estudiantes, porque un estudiante de psicología que está en los primeros años de la carrera dice, profesor, con mi profesora de dificultades del aprendizaje estamos trabajando el caso de un niño de 10 años que según lo que la profesora cuenta, aparentemente tiene dislexia, que es una dificultad para la comprensión de la lectura, pero que a la vez acompaña el tema del reconocimiento de palabras, de la conciencia fonológica y otros conceptos ligados a la parte del aprendizaje desde ese punto de vista. Entonces, el alumno se hace la pregunta, ¿cuántos y cuáles son los instrumentos apropiados para poder hacer esa evaluación y cómo llegamos a la respuesta? La profesora le ha comentado que lo primero que debemos de trabajar en el niño es el tema del rendimiento académico. El rendimiento académico no se evalúa con pruebas psicológicas, son las notas de un estudiante que la profesora del aula, el profesor del aula le coloca de acuerdo a cómo el niño está rindiendo en el periodo académico. Entonces, con ese conocimiento, nosotros le planteamos un esquema de evaluación. Por ejemplo, para el caso de dislexia, le proponemos primero hacer una comparación entre el rendimiento que tiene en su clase con el rendimiento en inteligencia. Las pruebas de inteligencia siempre han sido y serán fundamentales para el tema de la evaluación en dificultades del aprendizaje. Considerando eso, le podemos recomendar una batería psicopedagógica que es el Evalúa del 0 al 10, de acuerdo al grado escolar en la que se encuentra la persona. Luego asumimos una prueba específica como el PROLEC-R o el DSTJ o, por ejemplo, el TALE, que evalúa aptitudes lectoescritoras, y considerando eso, podemos llegar a una respuesta, al diagnóstico que nos plantea el problema. De la misma forma como trabajamos este caso, planteamos esta situación, por ejemplo, en el caso de los clínicos. En el caso de la psicología clínica, cuando trabajamos con los colegas, lo primero que una persona hace es asumir que si un paciente, un consultante, tiene dificultades clínicas como, por ejemplo, tristeza o depresión, asumir que esas conductas son una depresión. Cuando se ha quedado claro que no toda tristeza implica depresión. Y lo primero que hace un estudiante de psicología al conocer una característica de este tipo
es asumir que el único instrumento que conoce es el inventario de depresión de Beck, ya sea Beck 1 o Beck 2, BDI 1, BDI 2. Pero yo le hago la pregunta, ¿estás evaluando la característica correcta? ¿Qué pasaría si esa depresión no es depresión de estado de ánimo y es una depresión, por ejemplo, ligada a la personalidad? Porque si seguimos el parámetro de la teoría de Milon, podemos evaluar trastorno depresivo de la personalidad a través del famoso inventario clínico multiaxial de Milon, versión número 3 o 4, que ya está a la venta. Entonces, ¿cómo tú puedes asumir que solamente lo vas a tomar en cuenta como una depresión a través del inventario de Beck, BDI 1 o BDI 2, cuando también tenemos una perspectiva de acuerdo a los conceptos teóricos de Milon, ¿no? Que, bueno, es un gran aporte de la teoría que se maneja sobre la personalidad y sus trastornos, ¿no? Entonces, antes de recomendar un instrumento a un estudiante o a un colega, uno siempre tiene que tomar en cuenta qué es lo que yo estoy evaluando. Si yo quiero evaluar qué tan analógico es una persona frente a las tareas de la inteligencia, no le podría recomendar, por ejemplo, el CATEL 1, 2 o 3. Le podría recomendar el test Raven, que tiene sus baremos 2018, que sigue evaluando razonamiento por analogías, guiándose del factor general. Si yo le quiero recomendar, por ejemplo, un instrumento de inteligencia que acerque al estudiante o al colega frente a las dificultades de la discalculia, le podría recomendar que aplique los 15 subtests de la WI5, porque los últimos índices están bastante cerca de entender la problemática de la discalculia. Considerando eso, es que nosotros debemos hacer una recomendación. No podemos decirle, mira, si es inteligencia, tómale Raven. Si es inteligencia, aplícale WIS. Si es inteligencia, aplícale WISE. O si es inteligencia, aplícale tal instrumento. Porque debemos de considerar cuáles son los parámetros que cada instrumento rige. No todos evalúan lo mismo. El concepto inteligencia es un concepto muy amplio. En realidad, yo no le podría decir a un estudiante, aplícale el CATEL 1, que es una prueba que es para niños de 4 a 8, y le diría, ahí vas a obtener un cociente intelectual, cuando sabemos que el cociente intelectual es un valor simbólico, representativo, que en teoría está categorizando a una persona considerando las conductas que manifiesta. En este caso, la conducta inteligente que el sujeto hace frente a la tarea. Nosotros no podemos decir a los chicos que el instrumento realmente es lo que la persona dice, porque un instrumento es un indicador de cómo una persona se muestra frente a la situación a la que está enfrentando. Por eso nosotros siempre tenemos en cuenta que el instrumento siempre va a ser el apoyo frente a la tarea de la evaluación psicológica. Pero para poder empezar, tal y como les comentaba, voy a compartir una pequeña presentación y de paso vamos a conversar acerca de instrumentos que más o menos se manejan actualmente. Ya voy a compartir un ratito, por favor, a ver la pantalla. Vamos a comenzar. A ver, compartir. Acá está, compartir, listo. Aquí lo tenemos, ¿está? Listo, ¿no? A ver, una de las principales difusoras de la evaluación psicológica a nivel mundial en los últimos años ha sido la colega Rocío Fernández Ballesteros, quien habla y lo presenta de esta forma, ¿no? La evaluación sigue un proceso para llegar a la toma de decisiones, para determinar qué tipo de actividad vamos a hacer con el paciente y llegamos a la solución del problema. Un paciente viene con alucinaciones, un paciente viene con características sintomáticas, un paciente viene con situaciones, por ejemplo, patognomónicas o prodrómicas de un trastorno a nivel del análisis clínico, y si nosotros estamos trabajando bajo el parámetro de los manuales como el DSM-5 o el manual CIE-10, o estamos trabajando bajo los parámetros del análisis funcional de la conducta, debemos de tomar una decisión. En la parte terapéutica, por ejemplo, cuando tenemos un caso de un paciente con una situación X, al momento de hacer la evaluación psicológica, planteamos un plan de tratamiento. Posterior al plan de tratamiento, hacemos, digamos, la misma evaluación al inicio como post-test para determinar que nuestra intervención ha generado cambios en las personas. Justamente la definición de Fernández Ballesteros hace referencia a la decisión que yo voy a tomar al momento de hacer la evaluación. Si el paciente muestra indicadores de una posible dificultad, comenzamos un plan de tratamiento, un plan terapéutico. Y considerando eso, es que debemos de trabajar nuestra psicoterapia. Por ejemplo, en el caso de los niños, se establece bastante el concepto de la depresión a través de la prueba CDI o CDS, que evalúan depresión. Y tomando en cuenta eso es que se plantea un plan de tratamiento. Toda evaluación psicológica debe responder a 4 preguntas fundamentales. La primera,
¿Cuál es el objetivo que yo busco con la evaluación? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Por qué quiero evaluar a una persona? ¿Qué tipo de respuestas busco yo frente a la problemática que el paciente me está trayendo o el consultante, ¿no? Quizás sea una situación de estrés, una situación de ansiedad, una situación propia de, por ejemplo, de un cuadro psicótico, ¿no? O de cualquier tipo de situación que afecte el normal desenvolvimiento de una persona. Luego, ¿qué esquema voy a realizar yo? ¿Debo trabajar la anamnesis? ¿Debo trabajar un motivo de consulta? ¿Debo trabajar, por ejemplo, un análisis funcional? ¿Debo trabajar yo la primera prueba inicial? ¿Debo de regirme a los instrumentos proyectivos? ¿Debo de regirme a los instrumentos psicométricos? ¿O debo de seguir la pauta que me están indicando? ¿No? Luego, las características del evaluado. Si tenemos un consultante, un evaluado, una persona que viene a buscarnos y su nivel cultural no es, digamos, de una persona que ha terminado el colegio del nivel primaria o secundaria, yo no le podría aplicar cualquier instrumento psicológico. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia, se maneja mucho el concepto de la parcialidad cultural, de saber que hay instrumentos que son en teoría para todas las personas, sin tomar en cuenta el nivel cultural y aquellos que sí lo consideran. Por ejemplo, aplicar una escala tipo Reynolds, las escalas de inteligencia de Reynolds, implica cierto nivel de conocimiento educativo. Por lo tanto, yo no le podría aplicar a una persona que es analfabeta, considerando que el analfabetismo también se puede aplicar instrumentos de inteligencia, ¿no? Se ha demostrado que la inteligencia dista mucho de que la persona vaya o no al colegio. Por eso hay que tomar en cuenta el detalle. ¿Qué características tiene el consultante, el paciente, el evaluado que me permitan a mí hacer esta evaluación? Y sobre todo el contexto. Siempre analicemos el contexto de la evaluación. ¿Bajo qué parámetros lo estoy yo trabajando? El paciente, el consultante es consciente de la situación. Estamos aplicando un instrumento que nos dé a nosotros una respuesta guiada de su familia, de la cultura, del ambiente sobre ese desenvuelve. Considerando esta definición, es que debemos ser bastante puntuales en la medida de qué instrumento vamos a elegir. Otro punto, este proceso, como les había comentado, implica un proceso de toma de decisiones. ¿Qué es lo que yo voy a decidir? ¿Qué es lo que yo voy a decidir? A la vez, plantea una solución a los problemas que nos trae el consultante y requiere la generación y comprobación de las hipótesis que hemos obtenido o que hemos planteado durante la evaluación, durante el motivo de consulta, durante la anamnesis y todos los puntos que continúan, ¿no? Guiándonos de esto, es que planteamos este pequeño esquema de cómo se realiza la evaluación. Lo primero que hacemos cuando viene una persona a la consulta de nosotros es generar un motivo de consulta, buscar la pregunta sobre por qué viene la persona hacia nosotros, ¿no? Luego vamos a plantear unas técnicas de entrevista y observación que son el pilar fundamental de todo psicólogo a nivel mundial, creo yo. Y luego viene la batería de instrumentos psicológicos. ¿Qué test voy a utilizar yo para evaluar? Por ejemplo, aquí en Perú adolecemos bastante a los instrumentos desfasados y los instrumentos antiguos. Todavía los colegas siguen aplicando el instrumento llamado la escala de inteligencia de Stanford Binet, la versión LM, que se quedó en la década de los 80. Estamos en el 2020, ya casi 2021, por factores culturales, ¿no? Por el efecto Flynn y por todo tipo de situaciones teóricas y científicas, debemos de actualizarnos en instrumentos psicológicos. No podemos seguir aplicando el mismo cuestionario o el mismo test de CATEL 1 de los años 70, cuando ha pasado más de 40, 50 años. No podemos permitir que el instrumento que estemos trabajando no haya sido sometido a propiedades psicométricas, porque debemos demostrar que las normas y los parámetros y los baremos estén actualizados. Por ejemplo, si siguen utilizando la escala de inteligencia de Wechsler, la versión 4, la WIS 4, hay una pregunta en comprensión que hablan de los sobres de carta. Estamos en el año 2020. Un niño del año 2020 que tiene 7, 8, 9, 10 años no manda cartas. Y yo no le podría hacer una pregunta de ese tipo porque tendría que explicarle yo qué es un sobre de carta y qué es una estampilla, porque la pregunta dice, ¿por qué es importante colocarle estampillas a los sobres de carta? Pero estamos en una era digital. Los niños, por ejemplo, la profesora les manda por correo electrónico un trabajo. La profesora les manda mensajes a través de WhatsApp, le manda mensajes a través de las redes sociales. Entonces, ¿por qué tendría yo que preguntarle algo que el niño no está vivenciando? Por eso es que el instrumento cada cierto tiempo se somete a regulación y a evaluación. Y estamos trabajando con la versión número 5, la Wii 5, que en el año 2015 llegó acá al Perú 2016 y tiene nuevas preguntas, por ejemplo, de smartphone, tiene preguntas ligadas a contraseñas, preguntas ligadas a las redes.
los instrumentos se ajustan a la realidad actual en la que nos encontramos. Por eso debemos de aprender instrumentos nuevos. Por eso es que en esta época de la pandemia en la que estamos viviendo muchos países a nivel mundial, o por no decir casi todos, es que se generó un concepto muy claro acerca de la evaluación psicológica online, que respeta en teoría los mismos parámetros, pero ajustamos los instrumentos hacia ese tipo de evaluación. Hay instrumentos que no podemos evaluar de manera online, pero sí podemos respetar algunos que se han ajustado de cierto modo a esta evaluación. Y hay que saber elegir cuál sería el más apropiado para la situación determinada, ¿no? Y posterior a la aplicación de la batería de instrumentos psicológicos, sigue la parte del informe. Un informe en físico o un documento que se le entrega a la persona donde se escriben, donde se detallan todos los aspectos que hemos encontrado de la persona. Conforme tengamos el resultado, le entregamos a la persona el informe y establecemos con ella el plan de intervención, el plan de tratamiento que va a seguir. Puede ser 12 sesiones, pueden ser 14, pueden ser 10, puede ser 8, ¿no? Y como siempre lo hemos comentado a través de las redes, ya el profesor Eric lo ha comentado, nosotros trabajamos bajo el parámetro de la psicología basada en evidencias. Nuestras evaluaciones, todo nuestro trabajo se somete a rigor científico y consideramos instrumentos que han pasado los análisis factoriales, instrumentos que han sido demostrados a través de la validez y la confiabilidad, ¿no? Estamos tomando en cuenta que las respuestas más oportunas que un paciente o un consultante está mostrando ha sido a través del instrumento revisado, analizado y quizás sometido, como les comento, ¿no? a las prácticas de evidencia. Posteriormente a hacer el plan de intervención, se somete a una reevaluación para comprobar que nuestro plan, nuestro programa ha demostrado evidencia, eficacia en el trabajo y los resultados, por ejemplo, sin ansiedad, en el IDADE o el STAI, como se conoce, mostró un puntaje muy, muy alto en el post-test. El evaluado va a mostrar un puntaje de promedio hacia abajo, lo cual indicaría que el tratamiento ha funcionado y que el tratamiento ha hecho que el evaluado tenga quizás conductas ya de más cuidado y sepa enfrentar mejor las situaciones. Por eso se recomienda siempre que cada vez que hablemos de evaluación, revisar siempre la literatura psicológica, revisar postulados, la teorización y sobre todo los criterios que se manejan actualmente. No podemos dejarnos llevar porque una persona diga, sí, con esa prueba vas a obtener tal respuesta. Debemos de someter los comentarios siempre a críticas. No podemos asumir que enteramente porque alguien dice que es experto, le cae en una falacia, ¿no? De que ese instrumento es la mejor opción. No. Por ejemplo, en la década de los 70 y ya casi para llegar a los 80, se puso de moda, por llamarlo de alguna forma, un instrumento que se conoce como el test de Gooden-Harris, que es un instrumento proyectivo que a través de los trazos y a través de la indicación de los parámetros que un niño realiza, se puede obtener un cociente de inteligencia. Y eso es algo que generó mucha polémica en las pruebas de inteligencia porque ustedes, ni yo, ni los científicos que se respetan, pueden asumir que si yo coloco la cabeza completa o el cuerpo completo, el niño es más inteligente. El instrumento dice que se le coloca un punto por cada elemento del cuerpo completo del niño y eso se lleva a una pequeña tabla y eso lo somete a un nivel de inteligencia. ¿Creen ustedes que completar el cuerpo con los puntos que indica el manual te hace más inteligente? La inteligencia representa realmente lo que indica un dibujo. Hemos encontrado críticas, hemos hecho nuestros planteamientos, hemos hecho nuestras revisiones acerca de cómo se ha planteado y a pesar de eso aún persisten las personas que manifiestan, ¿no? Que la inteligencia se puede, digamos, entender a través de los trazos, lo cual pues tiene bastantes críticas, ¿ya? Otro punto, nosotros tenemos que aprender a trabajar bastante el tema de los inventarios. Por lo general, en la evaluación de la personalidad, que suele ser tan complicada, ¿no? Se trabaja en el tema de los inventarios, inventario clínico multiaxial, para adultos, para adolescentes, por ejemplo, el tema de Cattell y sus cuestionarios, las escalas que hay de inteligencia, los autoinformes que se le entregan a los evaluados, y lo que les había comentado, la validez y la confiabilidad. El viejo concepto de validez, el viejo, ¿no? Un concepto antiguo, dice que la validez mide, ¿no? Lo que dice medir, es cuando la prueba mide lo que dice medir, ¿no? Actualmente ya se manejan evidencias, ¿no? Y en la confiabilidad, cuando la prueba me muestra los mismos resultados a través del tiempo. Acá se trabaja, por ejemplo, todavía se maneja el concepto del alfa de Cronbach, pero actualmente manejamos el concepto del omega de McDonald,
que se realiza, por ejemplo, en las tesis, que se realizan en las adaptaciones de los instrumentos y sobre todo en la revisión y creación de instrumentos nuevos. Ya debemos de tomar en cuenta el detalle de que el viejo concepto de Cronbach ya está siendo, digamos, desplazado por el famoso análisis de confiabilidad a través del coeficiente omega de McDonald, que es una nueva forma de trabajar a través de Yamovi, por ejemplo, que es un estadístico, no es un programa estadístico, así como el SPSS, también existen otros instrumentos, como por ejemplo Yamovi, R, Factor, Stata, ¿no? Entre otros, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Y desde el punto de vista cualitativo, el Atlas.t, ¿no? Que da una perspectiva diferente a la evaluación. En otro punto, que también es fundamental conversarlo, viene el tema de cuáles son esos tipos de test que por lo generalmente se usan, ¿no? Acá todavía hay una alta, es como una fe, ¿no? Acá todavía hay una fe bastante inmensa sobre el tema de lo proyectivo y el tema de la psicométrico. Ya hemos conversado en más de una oportunidad y eso le agradezco al colega los comentarios que hizo al inicio y hemos conversado con otros colegas de otros países como por ejemplo de México, de Argentina y de Chile, dando nuestro punto de vista cuál es el estatus científico de las técnicas proyectivas, de los test proyectivos en general. ¿Cómo pueden las personas asumir que si yo borro mucho un dibujo soy más ansioso? ¿Cómo pueden asumir que si el niño no se dibuja al costado del papá cuando tiene 7, 8 años, el niño tiene un Edipo no resuelto y colocan en el informe psicológico el menor evaluado llamado Carlos presenta un Edipo no resuelto? Esos conceptos no se pueden colocar en los informes psicológicos porque, número uno, no son científicos. Número dos, no puedes probar la presencia del Edipo ni en las pruebas psicológicas ni en los informes psicológicos. Sin embargo, las personas que aún manejan esa especie de fe, porque eso parece fe, aún persisten en el trabajo de los proyectivos. Y se ha demostrado con revisiones científicas, con artículos, con paper, cuál es el estatus actual que manejan las técnicas proyectivas y el porqué de su no uso. Tampoco estamos diciendo que las pruebas psicométricas sean la panacea de la psicología en la psicometría, ¿no? Solamente que estamos diciendo que trabajar bajo parámetros de validez y confiabilidad y un riguroso análisis estadístico es el punto de vista que uno tiene que tomar en cuenta en el momento de hacer evaluaciones psicológicas. Las pruebas psicológicas en general, sean proyectivas o psicométricas, no dicen cómo es una persona, nos dan indicadores, nos dan una perspectiva acerca de cómo es que una persona se muestra en determinadas situaciones. Podemos aprender de estas, por supuesto, pero siempre tomando en cuenta que si yo me voy a basar en técnicas proyectivas y voy a considerar la teoría de la proyección, como lo planteaba Sigmund Freud y sus seguidores, ¿a dónde estoy yendo yo? A trabajar con supuestos. Es un supuesto. Yo no le puedo decir a una persona que por el hecho que la persona sea flaquita o gordita, ¿no? Como le llamamos acá, una persona subida de peso, en la prueba de Macover se dibuje delgada. Según las técnicas proyectivas, a esa situación en la cual una persona que está subida de peso y se dibuja delgada se le llama sobrecompensación. Inconscientemente, como lo manejan ellos el concepto, ¿no? Inconscientemente la persona quiere verse de una manera distinta. Yo podría asumir en un informe psicológico científico que todas las personas que se dibujan de manera distinta tienden a sobrecompensarse. Ese es el concepto que se le ha criticado a las personas que manejan todavía el día de hoy. ¿Saben ustedes cuántas personas aquí en Lima, en la capital del Perú, han sido, digamos, desplazadas por el hecho de que no dibujaron adecuadamente su macover, o porque su persona bajo la lluvia tenía la cabeza muy grande, o porque en la prueba de Bartek, por ejemplo, no hizo el dibujo del ajedrez, o por ejemplo en los colores de Lusher eligió el rojo por encima del negro o por encima del blanco, o en general, ¿no? ¿Cuántos instrumentos proyectivos o pruebas proyectivas han sido, digamos, pieza clave en muchos procesos de selección de personal, desplazando a la persona que es realmente competitiva frente a la persona que hizo un dibujo relativamente adecuado? Ese es el problema, ¿no? Entonces ya le hemos planteado a los colegas, hemos hecho charlas gratuitas, hemos hecho talleres gratuitos de actualización de instrumentos para cada área de la psicología. Por ejemplo, para el área educativa hemos planteado un taller para aprender el DSTJ, para aprender el PROLEC SE, para aprender el PROLEC R, para aprender, por ejemplo, el TELIMAT, el EVAMAT, los evalúas en general. Sin embargo, hay personas que se resisten. En las pruebas psicométricas podemos hacer una serie de procedimientos para entender por qué es que el instrumento me está mostrando a mí esa respuesta. En el área organizacional, por ejemplo, hemos compartido con los colegas acá el tema
cuando una persona decide evaluar a una señorita o a un joven que quiere trabajar en un supermercado, una de las áreas fundamentales en la evaluación es el tema de la inteligencia. No podemos confundir habilidad con inteligencia. Ese fue el error más grande que cometió Gardner al momento de llamarlo inteligencia a sus características, ¿no? Por ejemplo, en la matemática, la lingüística. Acá todavía se mantiene el error. Si una persona quiere trabajar como cajera, como la persona que cobra, la persona que asume el monto en el supermercado, de hecho la evaluación fundamental es inteligencia, pero es una inteligencia más ligada a la capacidad que tiene ella para manipular el dinero y a cómo responder ante las situaciones de analogía. Para esa situación se recomienda una prueba psicológica de TEA que se llama el test monedas, monedas 1 o monedas 2, o se recomienda el BAT-7, instrumentos apropiados al área específica de la psicología, que es el área organizacional, que evalúan características puntuales de las personas en selección de personal. Yo no puedo decir Wise, yo no puedo decir Reynolds, porque debo, como les comentaba, analizar qué es lo que realmente evalúa el constructo que plantea la prueba frente a la tarea que yo estoy buscando. Por eso es que nosotros tenemos aquí las siguientes áreas, ¿no? La inteligencia acá en el Perú es una de las áreas que más se evalúa. Luego viene personalidad, con instrumentos que ya mencionamos. Luego viene el aspecto emocional, quizás tan complicado a veces. Luego el tema de las conductas, hacemos listas de chequeo conductual, hacemos, por ejemplo, pruebas de conducta tipo EDA o tipo E-TDAH. Trabajamos el tema de las habilidades sociales, ¿no? A través de las pruebas de Gisimero, como el EHS, y los instrumentos propiamente clínicos, ¿no? Como por ejemplo el ADR, el A22, como por ejemplo el tema del PAI de personalidad, ¿no? O trastornos de personalidad, entre otros. Siempre guiándonos del área clínica, el área de la neuropsicología, que es bastante amplia, y el tema de los forenses, ¿no? Hacemos siempre el apoyo a los colegas para explicarles cuál sería la mejor forma de poder hacer la evaluación. Vamos a mencionar vamos a mencionar algunos, ¿no? Algunos. Por ejemplo, en las dificultades del aprendizaje, por lo general, lo que siempre se ha recomendado es que siempre se debe realizar una evaluación de inteligencia. Cuetos en el 2014 mencionó que la dislexia estaba relacionada bastante con el tema de cómo la capacidad que tiene el niño para poder responder ante las demandas nuevas a través de la lectura, cuando le mostramos letras nuevas o palabras nuevas que él no conocía. Ahí se debe tomar en cuenta la inteligencia. A Julia Guerra, en el tema de la disgrafía, también mencionaba que la inteligencia tomaba un rol muy importante, sobre todo en el tema de cómo el niño aprende a hacer los trazos, cómo se enfrenta a la nueva situación. En un informe integral para una institución educativa, también se debe realizar una evaluación de inteligencia, porque cuando un niño ingresa a un centro educativo, es necesario ver cuál es el nivel de inteligencia en la cual él se está enfrentando. También se recomiendan los procesos de orientación vocacional, pero acá sí son pruebas distintas. Por ejemplo, para evaluar intereses vocacionales, el IPPR es una buena opción. Sin embargo, es necesario también aplicar un instrumento de inteligencia. Y también es indispensable, por ejemplo, en situaciones donde la inteligencia cobra un papel muy importante. Puede ser, por ejemplo, en dificultades relacionadas al lenguaje o dificultades relacionadas, por ejemplo, a discapacidad intelectual. Es importante eso. Por ejemplo, en personas que sufren ACVs, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, o personas que se les somete a evaluación neuropsicológica a través de Neurosí, de Cumanín, de Cumanes, del Banfen, del ENFEN en general. Se plantea que la evaluación de la inteligencia se puede tomar en cuenta desde los 2 años y medio en adelante, con la WIPSI 4, ¿no? Con el CABI de 4 a 90 años, con las escalas Reynolds de 3 a 94 años. La edad mínima es 2 años y medio, la edad mínima de evaluación. En otro punto, cuando hablamos de personalidad, acá sí es algo bastante denso, ¿no? La evaluación de la personalidad responde a un proceso para conocer los rasgos que definen el comportamiento de una persona, ya sea niño, adolescente o adulto. Desde el punto de vista psicométrico, la edad mínima de evaluación de la personalidad es de 6 años en adelante. Pero desde el punto de vista proyectivo, muchos colegas trabajan las pruebas, las técnicas proyectivas desde los 2, 3, 4 años, evaluando garabatos, ¿no? Por ejemplo. En un proceso de selección de personal, fundamental la evaluación de personalidad. En la creación de un perfil de puesto también se debe considerar. En la orientación vocacional también es indispensable considerar y tomar en cuenta que la personalidad muestra indicadores.
El inventario que se le aplica a las personas no te dice cómo es una persona. Por más que yo le aplique el inventario clínico multiaxial de Millon versión número 3 y analice el puntaje de prevalencia, ¿no? Que puede ser mayor o igual a 85 y me dice que el paciente tiene trastorno esquizotípico de la personalidad, me da indicadores de la presencia de esa situación. No me dice que él tiene realmente ese problema. Por eso muchas personas confunden. Dice, él es esquizotípico o él es esquizoide, porque la prueba me lo ha dicho. No, le digo, la prueba no te dice. La prueba te muestra indicadores de que esa persona tiene conductas similares a cómo se presentan los criterios diagnósticos en caso trabajes con el DCM, ¿no? Porque las pruebas de Milo trabajan con el DCM. Ah, ya. Y también deben aprender a distinguir, es un concepto bastante complicado, entre lo que es normalidad y patología. Una de las personas que más les va a dar apoyo en la lectura de la personalidad y sus trastornos es justamente Milon, ¿no? Theodore Milon fue uno de los psicólogos clínicos más importantes en la evaluación de personalidad. Nos ha dejado varios instrumentos, ¿no? Los dos más conocidos, bueno, en realidad son tres más conocidos, es por ejemplo el MIPS, el inventario de estilos de personalidad de Milon para personas entre comillas normales, el MCMI, el inventario clínico multiaxial de Millon, o por ejemplo el MASI, el inventario clínico multiaxial de Millon para adolescentes de 13 a 19 años, que evalúa conductas patológicas, conductas relativamente, digamos, con dificultad en el desarrollo de los adolescentes. Otra área fundamental es que aquí tenemos un montón de problemas, es el tema de cómo se ha venido tergiversando el concepto de la inteligencia emocional. En realidad, si nosotros apelamos a lo de Goleman o apelamos a otros instrumentos apropiados, no estamos explicando bien el concepto. Uno de los conceptos claves que se han manejado es la propuesta de Salovey y Mayer, los que plantearon el concepto. Actualmente está, digamos, alterado el concepto. Piensan que la inteligencia emocional lo están llevando bastante al tema del coaching o lo están llevando mucho al tema de la autoayuda. Por eso la crítica fundamental es que nosotros debemos de tomar en cuenta las dificultades emocionales que estamos trabajando, ¿no? Acá hay un problema. Yo lo he puesto para que sepamos de que hay un problema en cómo se evalúa. Por lo general acá se suele evaluar de los 7 años en adelante, pero no podemos decir que sea la única alternativa en el tema de la evaluación de la inteligencia emocional. Por ejemplo, hay una propuesta del MS-SATE. El MS-SATE justamente es la prueba de Salovey y Mayer, que si me preguntan a mí, como una recomendación muy personal, sería el instrumento más apropiado actualmente para evaluar inteligencia emocional, porque fue el planteamiento original de cómo se ha trabajado hasta el día de hoy. Es un instrumento muy importante y que ha sido sometido a varios procesos, incluso análisis estadísticos, y es el que mejor resultados ha mostrado en lo que es, por ejemplo, la explicación de la varianza y la explicación de los ajustes factoriales. Es lo que más ha demostrado en la actualidad. Otras áreas, por ejemplo, las habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la familia, cómo influye en el problema de los niños, el tema, por ejemplo, de la resiliencia tan tergiversada también y mal enfocada como lo plantean actualmente, el tema de la autoestima también mal enfocada como las personas lo hacen. Lamentablemente, como les digo, la mala difusión de los conceptos psicológicos en la actualidad hace que las personas crean que un instrumento es así. No se puede evaluar todo. En realidad, nosotros no somos, como yo le digo siempre a los estudiantes, no somos pruebólogos de decir que hay una prueba para todo, porque como les repito lo que le dije al inicio, los instrumentos son apoyo, son un gran apoyo hacia la evaluación psicológica. No me dice que hay una prueba para todo. Los chicos que están llevando tesis dicen que quieren una prueba para esto, una prueba para el otro. Digo, pero no hay prueba para todo. Incluso les comento, ¿no? Que cuando generó el tema de la pandemia y la cuarentena que hubo acá, lo primero que hacían los chicos es, aprovechando el contexto, querer una prueba que evaluaba, por ejemplo, estrés en la situación de COVID. Y luego, pues recién tenemos un mes que estamos en cuarentena, ¿de dónde vamos a sacar una prueba que evalúe? Le digo, eso recién lo están creando o lo están sometiendo a análisis. Lo que pasa es que las personas tienen mal enfocado el concepto de la evaluación. No se puede evaluar todo, en realidad. Si la evaluación es la interpretación que hacemos de la medición, cómo vamos a interpretar todas las conductas que no podemos evaluar. En realidad, pues son constructos, ¿no? Son situaciones teóricas. Si apelamos al tema de las conductas, en realidad, en realidad yo no me preocupo por la inteligencia de la persona. La persona en sí no es la inteligencia, sino su conducta, ¿no? Tenemos, como les digo, mal enfocado este concepto. No todo tiene que ser patológico. Una persona quiere una prueba
para evaluar las rabitas de sus niños. Pero eso no se puede evaluar de la forma como usted lo plantea, le digo. Hay otras formas de entender por qué un niño hace esas rabitas o pataletas. Eso es lo que se plantea, ¿ya? Acá tengo una pequeña lista de algunos instrumentos, bueno, con sus críticas, ¿no? Por ejemplo, los Catel, están cuestionados porque son antiguos. El Raven, que está en su versión actual 2018. La WIPSI 4, revisada más actual, al igual que la Wii 5. El Peabody está en su versión 3. El Kavit es del año 2002. La WISE 4, que ya debe pasar a la versión 5 el próximo año. Ese Raven, como les contaba, está en su versión 2018. El Stanford Binet, la versión LM en español que salió en la década de los 80, pero hay una versión en inglés del 2005. La Wechsler no verbal del 2008 que evalúa inteligencia no verbal, y de toda esa lista de las recomendadas, las escalas de Reynolds, la inteligencia RIAS o RIS, que son bastante recomendadas actualmente, tiene 6 subtests y evalúa inteligencia desde un punto de vista bastante interesante, en realidad. Es una recomendación nuestra, ¿no? Una recomendación de parte nuestra. Por ejemplo, en personalidad todavía se mantiene el 16PF en su versión 5, el NeoPR, que tiene su trabajo con el NeoPhi, el Big Five y su versión Big Five NA, el CPQ, el ESPQ, el HSPQ, ¿no? Las pruebas de Gaston-Berger que están desfasadas, el MIPS que está en su versión 2 en inglés pero no en español, el MCMI de Milon que está en su versión 4, el Eisen con sus críticas, la prueba de Eisen con sus críticas, ¿no? La forma A y la forma B, que existen actualizaciones, baremos, pero aún todavía existe también los baremos antiguos, el cuestionario de Nicolás Seisdedos, que falleció hace como 2 años, de conductas antisociales y directivas, el MMPI, la prueba psicológica más larga del mundo, 562 preguntas y su versión resumida el Minimul y el MASI también de Milo, ¿no? Es una alternativa. Acá también tenemos, por ejemplo, el TMMS24, que es un instrumento bastante actual, ¿no? Que evalúa inteligencia emocional. Todavía se maneja este viejo concepto, ya le hemos criticado el concepto de organicidad, que no debería plantearse de esa forma, ¿no? Todavía hay psicólogos que plantean la organicidad y el tema con la coordinación visomotora en ansiedad, ira, el tema de STAI, Zoom, Staxi, Staxi NA, en depresión de Beck, CDI, CDS, a las mamás primerizas para evaluar las conductas que ellas realizan cuando tienen hijos por primera vez, actitudes maternas de Roth. Otro ejemplo, la adaptación infantil que suele suceder en los niños pequeños, ¿no? El TAMAI. En autoestima todavía se maneja mucho el Rosenberg, una prueba muy cortita, ¿no? El Copper-Smith, que ha sido bastante difundido por todos lados, la prueba de resiliencia de Wagner y Jung de 1991, el APGAR de familia, 5 preguntas para determinar si la familia es funcional o disfuncional, el FES de Moss, el famoso clima social y familiar, una prueba peruana, ¿no? El inventario de dependencia emocional IDE, que tiene 88 preguntas y 11 dimensiones y que muchas personas confunden. La dependencia emocional no es un trastorno independiente, es un trastorno que en teoría toma en cuenta el trastorno de dependencia de personalidad. Todavía confunden las personas, ¿no? La comunicación en la pareja, el ASPA, el tema del bullying, el INCEBUL, el BUL-S, y el tema del acoso escolar, el autotest Cisneros, el Vineland que está en su versión 3 ya, Vineland 3, el IRRA de situaciones de ansiedad, ¿no? Entre otros. Y acá falta agregarle el E-TDAH, falta agregarle el EDA, tenemos al ESPA 29, los famosos estilos de crianza de Steinberg, impulsividad de Barrett, que está relacionado al TDAH, en las pruebas o los instrumentos ligados a los intereses vocacionales, el tema de la agresividad de Perry y Bush en autismo, bueno, los TEAs, ¿no? El tema del ADR, del A22, del MCHAT como una entrevista diagnóstica. En el tema de TEA también tenemos el Asperger, el GADS, el GATS, ¿no? La prueba de Gillian. En neuropsicología tenemos las figuras de Reil, Kumanin, Kumanes, Stroop, por ejemplo, el Toulouse-Pierron de atención y concentración, el D2, el Caras R, el NeuroSig, Luria DNA, Minimental, entre otros. Ahí nos faltaría añadir el tema, por ejemplo, de la evaluación en dificultades del aprendizaje. Por ejemplo, el TALE, el PROLEC R, el PROLEC SE, el EVAMAT, el TEDIMAT, el PROESC, ¿no? Y tantos instrumentos, él los evalúa, por ejemplo, que existen actualmente. Esa es la recomendación que se le hace a los colegas, ¿no? Y ya, último punto, ya para tocar el tema de hoy, ¿por qué usar un instrumento? Porque queremos de alguna forma demostrar a través de la psicometría, a través de la medición psicológica,
si la característica del consultante o del evaluado considera el tema de que lo presenta o no. En realidad, como les digo, nosotros como psicólogos podemos apelar al tema del análisis funcional, podemos apelar al tema de la evaluación psicológica a través de instrumentos, como simplemente podemos prescindir de ellos, ¿no? No hay una obligación en realidad en que nosotros nos basemos en el DSM ni en el CIE-10. Si nos basamos en los criterios que manejamos como especialistas, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de poder aprender. No hay una exigencia, yo no les voy a decir solamente aplica WI5, ¿no? Porque no es una exigencia. Se usa para poder determinar ciertos indicadores en las personas. No es una exigencia que lo utilicen, claro. Yo les digo desde la propuesta psicométrica de cómo se manejan, pero no por eso, vamos a decir, dice el colega que debes tomarlo de esa forma. No, para eso hay criterios. No, a no todos los niños se les aplica los mismos instrumentos, al igual que a no todos los adultos. ¿Están adaptados? Bueno, algo que yo rescato siempre y felicito a México es el tema, por ejemplo, que tienen adaptadas muchas pruebas psicológicas como las escalas Wechsler, la WIPSI, la WIS y la WISE, las tienen adaptadas y a mí me parece genial cómo lo están trabajando. Acá en Perú les comento que adolecemos de ese tema de la adaptación. Prácticamente no se hace en realidad. Las pruebas nos dan un diagnóstico. No se puede hablar de diagnóstico en todos los casos psicológicos. Por ejemplo, el verdadero diagnóstico de TDAH no lo dan los psicólogos, lo da una aproximación, ¿no? Y es el especialista, al menos acá en Perú, el esquema es que el especialista, como los psiquiatras o los neurólogos, son los que dan el concepto fundamental del TDAH, pero nosotros como psicólogos damos diagnósticos presuntivos, que es el término que se maneja. El rango de edad de aplicación de los instrumentos, la mínima edad de aplicación, 2 años y medio, ¿no? En inteligencia. Incluso a los niños pequeñitos de 2 años se considera evaluación psicomotora o de desarrollo psicomotor, ¿no? Como por ejemplo el Batel, que no lo hemos mencionado ahí en la lista, ¿no? El Batel o el DP3 de desarrollo, ¿no? ¿Existen otros instrumentos? Claro que sí. Por ejemplo, también se puede evaluar los estilos de amor a través de la teoría de Steinberg o de John Alan Lee, como también se puede evaluar, por ejemplo, la resiliencia, como les mostré, o por ejemplo el concepto de la alexitimia, ¿no? Con el TAS-20, el test de alexitimia de Toronto, o por ejemplo el EQ, el cociente de empatía, del concepto de Baron Cohen, ¿no? También. Existen varios instrumentos, pero cada uno de ellos, como les digo, debe respetar los parámetros teóricos. Lo más interesante de trabajar con instrumentos psicológicos no es tanto la prueba en sí, sino la teoría que sostiene al instrumento, la manera como se explican a través de los conceptos, cómo es que un autor plantea una idea y a través de esos fundamentos se generan instrumentos psicológicos. Eso es lo más interesante de trabajar con los instrumentos, es revisarlos y de estar constantemente actualizados, ¿no? Agradezco, como siempre, la oportunidad a los colegas que quieren difundir este conocimiento y bienvenido sea cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de apoyo que se pueda compartir con todos ustedes. Por mi parte, muchas gracias por escucharme en realidad y estoy muy contento con la invitación del profesor Eric, que siempre tan amablemente me escribía y me decía pues que quiero compartir con los chicos un momento de difusión. Así que bienvenidos sean las preguntas o bienvenidos sean los comentarios, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti, profesor. Vamos a precisamente iniciar esa parte, la ronda de comentarios y preguntas. Adelante, quien guste, tome la palabra, por favor. A ver. Sí, yo tengo una pregunta. Claro, con todo gusto, con todo gusto. Primero que nada, gracias por la presentación. Creo que es la segunda vez que me toca ver una ponencia de su parte, bastante interesante y pertinente, ¿no? Desde el punto de vista de la medición psicológica. Mi pregunta o mi duda, tal vez me saca un poquito del tema, pero tengo curiosidad, ¿no? Dentro de la psicometría, se ha hablado de dos grandes, digamos, posturas teóricas, ¿no? Una es la teoría clásica de los test y la otra es la teoría de la respuesta del ítem. Mi pregunta sería, ¿qué comentarios podría hacer de ambas, así muy brevemente? Y si de alguna manera consideras una más adecuada que otra en términos de todos los avances que ha habido en teoría de la medición recientemente. Esa sería mi pregunta. Interesante la pregunta, porque en realidad en psicometría, como lo comentas, siempre se ha manejado el concepto de la medición a través de la idea de que el puntaje de una prueba psicológica, que es el X,
siempre se ha planteado que es el puntaje verdadero más el error. De acuerdo a la TCT, la teoría clásica de los test establece que nunca vamos a obtener un puntaje real de una prueba porque siempre se maneja el concepto del error. Por eso dice X es igual a V más E. El puntaje verdadero que la prueba me arroja más el margen de error que responde a sesgos o responde a parámetros. Mientras que la teoría de respuesta al ítem actualmente se trabaja mucho en el tema de las pruebas de inteligencia porque toma en cuenta el detalle de la dificultad que plantean las preguntas. Bueno, les comento que las pruebas de inteligencia siempre toman en cuenta el detalle de preguntas de menos a más, sencillas hacia adelante. Yo respeto bastante el concepto de la teoría de respuesta al ítem porque es bastante puntual en el tema de la dificultad en cómo se plantean los ítems y el tema de cómo se analizan y tomando en cuenta los postulados previos de la teoría clásica de los test, ¿no? De Anastasi y de todos los conceptos antiguos, es puntual. Pero si me preguntan cuál de los dos sería más interesante de poder escarbar y analizar, sería la TRI, la teoría de respuesta al ítem. Ok. Muchas gracias por la respuesta. A ti, Luis, Saludos. gracias. Ok, gracias. Hay una persona, una compañera que ha colocado en el chat, profesor Eric, que dice, disculpe, me quedé con la duda de las pruebas proyectivas. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas proyectivas? ¿En qué áreas de la psicología se aplica? Es que el concepto de la evaluación a través de las técnicas proyectivas data de los años 40, 50, cuando Karen McGovern planteó, ella trabajaba en un hospital, ¿no? Cuando ella planteó que a través de los trazos se puede obtener características psicológicas, psicopatológicas en los pacientes con los que ella trabajaba. A través de eso es que se fue ampliando el concepto fundamental que la evaluación responde a las áreas de personalidad. En realidad, las pruebas proyectivas se trabajan mucho en el tema de personalidad. Hasta el día de hoy se mantienen. Pero bien claro, como lo comentó el profesor Eric a través del libro de Lilienfeld, que acaba de fallecer hace poco menos de una semana, es que se puede analizar el tema del estatus científico, ¿no? De cómo es que realmente todavía la psicología popular y la psicología basada en mitos asume que los trazos explican las personas. Es como, por ejemplo, que yo les diga que los grafólogos que se hacen llamar grafólogos y trabajan en la psicología forense o la psicología judicial, dicen que una letra o el tipo de letra te dice cómo eres tú como persona. O las personas que dicen que los que tienen un tatuaje son personas, por ejemplo, agresivas. Hace evaluación muy subjetiva al asumir que realmente un trazo, el borroneo, o el tema del sombreado, o el tema de la cabeza grande o la cabeza pequeña, los dedos en punta, o mostrar los dientes, son indicadores realmente de personalidad. Si nos basamos en la psicología en evidencias, como lo mencionamos en la presentación, somos conscientes de que los trazos no nos dicen cómo son las personas, son subjetivos. Es una medida bastante, digamos, alejada de la ciencia. Nosotros no nos basamos en supuestos, nos basamos en temas puntuales, en temas estadísticos, en temas que realmente han demostrado que la psicología tiene ese carácter científico. Pero si todavía existen personas que hasta el día de hoy siguen manejando las pruebas de personalidad a través de la proyección, pues es un tema ya bastante discutido, ¿no? Ya le hemos comentado también a los profesores de que en muchas situaciones las propias universidades mantienen ese tipo de currículas, ¿no? Hacen, por ejemplo, proyectivas 1, proyectivas 2. Y imagínense que les comento, ¿no? De que hace poco, como 10 años creo, hubo una investigación que un profesional le puso puntajes de 1 y 0 a McCover, ausencia y presencia, ¿no? Eso fue muy curioso. Sin embargo, bueno, él probó que si yo le coloco un punto a la presencia de un indicador o 0 puntos a su ausencia, puedo obtener la confiabilidad. Es bastante cuestionado, pero nosotros no podemos asumir que colocar un punto a una característica sea científicamente válido. Esa es una crítica, en realidad. Así que Denel Soto, muchas gracias por tu pregunta y bueno, te agradezco el tema de plantear ese tipo de situaciones. Si hubiera otra pregunta adicional, bienvenido sea. Sí, yo tengo una pregunta. Y muchas gracias por su presentación. Fue muy informativa. Y al principio casi de que comentó un poco acerca de las pruebas Binet, Sí, el que Stanford. pues ya han quedado un poco obsoletas, ¿no? Por el Ujú. tiempo en el que se realizaron. Entonces, mi duda es que en qué lapso de tiempo se debe cambiar el tipo de prueba que se aplique y Ah, quién decide si una prueba queda obsoleta o no. interesante pregunta, en realidad. Bueno, yo los invito a que lean el efecto Flynn. Lo voy a poner en el chat para que lo lean, ¿no? El efecto Flynn
En realidad Flynn era un antropólogo, ¿no? El efecto Flynn nos explica a nosotros cómo es que el cociente intelectual ha venido, en teoría, aumentando cada cierto tiempo, cada más o menos 10 o 12 años, ¿no? Y quién es el que toma la decisión de adaptar las pruebas es el factor cultural. Por ejemplo, los descendientes de Wechsler ya falleció hace años, ¿ya? Tomaron en cuenta que la inteligencia sigue parámetros, digamos, de mejora continua. Las dos teorías que actualmente representan mejor la explicación del constructo de inteligencia son la teoría del factor general de Charles Spearman y la CHC de Cattell-Horn y Carroll, que son teorías bastante puntuales en la medida de cómo la inteligencia ha venido estructurándose a través de los últimos años. Por ejemplo, el tema del uso de tecnologías, el tema del uso de las redes, o por ejemplo, el factor de la comprensión que tienen los niños sobre el contexto actual. Considerando el contexto, es que un instrumento se plantea, es que un instrumento se acondiciona a la situación, se amolda a la condición. No podemos tomar en cuenta una prueba que ha sido diseñada con los viejos parámetros de la década de los 70 o la década de los 40, porque el aspecto cultural en la que se desarrolló el instrumento, si yo lo someto a la actualidad, no guarda relación. Por ejemplo, el Stanford Binet todavía tiene preguntas de términos que ya no se manejan en la actualidad o de conceptos que ya no se manejan actualmente. Por eso es que cuando uno revisa el manual y uno revisa la teoría que sostiene el autor, no ha sido sometida a análisis estadísticos. ¿Cómo yo puedo probar que realmente las dimensiones que plantea un autor han sido demostradas a través de un AFC, factorial confirmatorio o factorial exploratorio? ¿Cómo lo podemos plantear? Por eso es que sometemos instrumentos a ese tipo de, digamos, de análisis, y nos damos cuenta que la teoría que explicaba en esa situación ya no se sostiene actualmente. Porque si el autor plantea, por ejemplo, que su prueba se explica a través de 3 dimensiones o factores, actualmente se maneja con 2 o con 1, porque el contexto cultural hace que las personas a las que se les somete no responden de la misma forma como responden otros. Por eso es importante, y se plantea que un instrumento de inteligencia se debe actualizar más o menos cada 10 o 12 años. Yo les recomiendo que si van a utilizar un instrumento, que el tiempo más o menos que se haya generado la prueba hasta la actualidad sea más o menos de 10 a 12 años. Si tienen un instrumento que ha sido creado en el 2000 y estamos en el 2020 y no hay otra versión de ese instrumento, lo ideal sería buscar en repositorios, en revistas científicas, si es que alguien ha hecho una adaptación de ese instrumento en épocas actuales o ha hecho, por ejemplo, propiedades psicométricas. Eso nos da una idea de que la prueba ha sido sometida a análisis más rigurosos y por eso lo podemos considerar para nuestro trabajo fundamental. Así que espero que eso responda a tu pregunta, Eduardo, porque estamos, digamos, planteando que el Stanford Binet en español, en el idioma de nosotros, no ha sido adaptado hace más de 25 o 30 años. Y todavía se mantiene acá la versión LM de 1985. Y estamos en el 2021. Entonces no puede ser que todavía hayan personas que digan, la mejor prueba para determinar si una persona tiene retraso mental es el Stanford Binet, cuando hay otras alternativas que mejoras en el trabajo, en teoría. Gracias, Ok, muchas gracias. Solo, solo una cosita más. Uh-huh. ¿Hay una organización específica que se dedique a eso? En la APA, en la sección 12 de la APA, se habla mucho de los instrumentos actuales, se habla mucho acerca de A adaptar las pruebas. hay un consenso, hay un área en la APA que habla mucho acerca de los test, su aplicación, habla mucho acerca de cómo se plantean actualmente y que se debe plantear el tema de la actualización, que los instrumentos desfasados con teorías antiguas no deben ser fundamentales para la evaluación actual, pero parece que las personas no lo toman en cuenta simplemente, pero sí existe un área específica para trabajar el tema de la evaluación psicológica, sí existe. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, profesor Eric, creo que ya los chicos han planteado sus preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra duda, de verdad. Buenos días. Buenas. Buenas, Joe. Primeramente, pues muchas gracias por esta charla y la pregunta es la siguiente. Compartí este link a mis alumnos de licenciatura y me agrada mirar que anda 1 o 2 alumnos de que están ahorita trabajando en el abordaje metodológico de su tesis. Se llama la materia, tal cual, abordaje metodológico. ¿Habría recomendaciones básicas para que ellos consideren cuál instrumento de medición puedan utilizar? Claro Por que sí. ejemplo,
¿qué criterio para eliminar un instrumento podría ser? O sea, eliminar para su trabajo. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, la validez, que tenga tanto de validez, un puntaje tanto de validez, o qué tipo de validez deberían de considerar? Bueno, considerando ese punto de la tesis, por lo general cuando una persona quiere realizar una investigación tipo de correlación, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estilos de crianza y, por ejemplo, ¿no? Las conductas adaptativas. Entonces, nosotros tenemos que buscar que la teoría que planteemos en realidad puede ser lo de Steinberg. Hacemos una revisión del marco teórico, ¿no? De la propuesta de la variable y encontramos que hay un autor que lo plantea. Y curiosamente ese autor tiene su instrumento. Entonces, revisamos el instrumento y buscamos que la población a la que vamos a someter la investigación trabaje con instrumento. Si el instrumento, por ejemplo, no ha sido adaptado hace más de 10, 15 años y no ha sido trabajado en otra tesis y lo que se ha demostrado, lo que se ha encontrado no es fundamental en la manera de cómo se debe hacer la investigación, pues no debería ser considerado, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando el tema de, no sé, la competencia parental percibida, cómo los niños perciben la crianza de sus papás, se recomienda ese instrumento que ha sido adaptado en el año 2017, es una prueba actual. Entonces, ahí sí, lo primero que yo recomiendo siempre es la población con la que se va a trabajar. Si deciden trabajar con población en nivel educativo, población en nivel, por ejemplo, secundaria, o población, por ejemplo, de pacientes clínicos, lo primero que debemos tomar en cuenta es el detalle de hacia quién estamos dirigiendo la investigación. Si la población y la muestra con la que vamos a trabajar tiene características específicas, yo lo puedo recomendar un instrumento que vaya ligado a lo que quieren evaluar. Por ejemplo, si quieren evaluar estilos de crianza o si quieren evaluar la asociación parental. Acá en Perú, por ejemplo, ya está prohibido que los chicos hagan tesis de autoestima y de depresión, porque son las variables que mucho han trabajado acá y ya estamos bastante, digamos, cansados de ver lo mismo. Estrés, depresión, estrés, ansiedad, autoestima, depresión. Entonces se plantean revisiones teóricas, se plantean, por ejemplo, propiedades psicométricas. Si tienen sus alumnos quizás alguna duda sobre qué instrumento utilizar, pues no hay problema. Yo le puse en la presentación, ahí acá se los voy a mostrar, le puse en la presentación el correo electrónico. Si tienen alguna duda, con todo gusto yo los invito a que si tienen alguna duda, acá está mi correo electrónico, mucho gusto yo les respondo, ¿no? Me dicen, por ejemplo, qué instrumento sería más ideal para mi tesis y que se ajuste a la realidad que estoy buscando. Sería interesante, pero hay que tomar en cuenta que quizás acá en Perú no tenemos tantas investigaciones como en México, ¿no? Porque si yo les recomiendo un instrumento que está en una revista mexicana científica, genial, pero si no lo está, trabajo del estudiante adaptar ese instrumento. Acá tenemos la política de que, por ejemplo, si queremos trabajar un instrumento que no ha sido adaptado a la población con la que queremos, debemos de someterlo a la validez por criterio de jueces, debemos someterlo, por ejemplo, a una validez convergente, debemos hacer confiabilidad, y cuando ya tengamos el instrumento, recién lo podemos aplicar a nuestra población. Yo no puedo aplicar un instrumento si no está, digamos, específico para la población con la que voy a trabajar. Eso se recomienda mucho en tesis, ¿no? Y lo que queremos hacer justamente es que los colegas a través de toda Latinoamérica aprendan a discriminar cuando un instrumento es apropiado o no para el trabajo de investigación, siempre respetando la validez y la confiabilidad. Así que, bueno, ahí le dejo mi correo para que si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, o si no, a través de contacto con el profesor Eric, que me tiene agregado a las redes sociales, con muchísimo gusto yo comparto con ustedes el apoyo y bienvenidos sean las preguntas o respuestas que se puedan generar. Muchas gracias, maestro. Y otra duda que miré que mencionaba sobre la medición de las habilidades sociales. Sí. Más no miré un instrumento tal cual que dijera habilidades sociales se puede medir con tal. Hay una prueba que se llama EHS, Escala de Habilidades Sociales. Así se llama. Así se llama. Y responde a los principios de Gismero, una de las personas que ha trabajado mucho en las habilidades sociales en niños y adolescentes. Pero si queremos evaluar en adultos, se recomienda, por ejemplo, las relaciones interpersonales. Hay instrumentos para evaluar relaciones interpersonales. Está más ligado al concepto de los adultos. Pero en los niños y adolescentes se trabaja mucho el concepto de habilidades sociales. Una recomendación es el EHS, la escala de habilidades sociales. Es la más recomendada. Ok. Muchas gracias, maestro, y espero más adelante poder conversar de este tema con usted.
Con mucho gusto, no hay problema. Muchas gracias. Bye. Jóvenes compañeros, con gusto, creo que me atrevo a decir que el profesor podría responder un par de preguntas más, atender un par de comentarios más, así que adelante. Yo tengo una duda, pero no sé si se salga un poco del tema. No hay problema, quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás En no. mi universidad varios profesores hablan sobre la colaboración en casos penales, pero nunca dicen específicamente qué tipo de evaluaciones psicológicas hacen para que tenga validez en el caso. Y no sé si usted sepa de algunos. Mira, te comento que actualmente tenemos un problema con el tema de los forenses. Por ejemplo, asumen ese famoso síndrome de alienación parental, que está demostrado que no es ni científico, ni existe bajo ningún parámetro, y han creado instrumentos de esa alienación parental. O los forenses tienen aquí, por ejemplo, la costumbre de aplicar técnicas proyectivas, que ya hemos explicado en más de una oportunidad, que eso no es fundamental para el tema de la evaluación de la personalidad. No sé si en México seguirán la misma línea de trabajo, pero acá te comento que tenemos un problema bastante serio con el tema de las presunciones, de los prejuicios, ¿no? Que muchos tienen. Por ejemplo, hay varios colegas que han salido a la televisión a dar sus comentarios de que el asesino de tal, en la evaluación forense, presentaba un tatuaje y por eso era agresivo. Tienen una correlación bastante extraña en la medida, algunos, claro, no hablo de todos, ¿no? Es una correlación bastante extraña en la medida de cómo presentan una situación y lo generalizan. Por eso te comento que en los forenses espero yo que ya en México no haya tantos problemas como lo hay acá. Hay colegas muy buenos que hacen muy bien su trabajo, sin embargo, parece que la mayor cantidad de personas asumen el concepto de la evaluación tomando en cuenta criterios sin sentido. El hecho de que una mamá y un papá se separen y que el niño tenga problemas psicológicos, le han puesto nombre, le han puesto SAP, alienación parental. Y ellos en el año pasado asistí a un congreso de evaluación de forenses y me sorprendió bastante, y se los digo públicamente porque eso no es, digamos, un secreto, eso todo el mundo lo sabe. Dijeron que tienen un instrumento de esa característica. Entonces yo le hice la pregunta, pero si está demostrado científicamente que no hay ninguna investigación que nos diga que eso existe y que no está aceptado por los psiquiatras y psicólogos clínicos que han sido los más catalogados quizás a lo largo del planeta, ¿cómo pueden ustedes crear un instrumento de una teoría que no tiene ni pies ni cabeza? ¿No? Entonces las personas empezaron pues a usar su lenguaje florido, ¿no? Su lenguaje así múltiple, y no dieron ninguna respuesta. Por eso te comento que en el área forense lo que se recomienda bastante es el tema de la evaluación de personalidad con instrumentos psicométricos, y se recomienda bastante también la evaluación guiada a través del contexto, sea de la familia o no. Acá adolecen mucho aplicar el test de la familia del proyectivo a los niños, en caso sea, eh, por ejemplo, el tema de un abuso sexual, aplican el test de la familia de, por ejemplo, de Corman. No puede ser, pues. O aplican Lluvia, o aplican Macover, o aplican, por ejemplo, Bartek, o aplican, por ejemplo, esa prueba CAT, el CAT, o el CAT-A, el CAT-H, ¿no? Ese tipo de instrumentos proyectivos que no nos llevan a ningún camino. Más bien nos están, como dice el profesor Eric, nos somete a supuestos, pues, ¿no? Y eso es algo que es lamentable en realidad, y espero, bueno, que no sé si esa sea la respuesta que tú buscabas, pero realmente adolecemos de ese problema. Creo que es a nivel de toda Latinoamérica, de verdad, ¿no? Hay prácticas realmente bastante fuera de lo común que tienden a colocar ese tipo de características. Si ustedes escuchan en la televisión, en las noticias, acá en Perú parecemos sensacionalistas porque ni bien hay un asesino que es desgraciadamente triste, ya lo catalogan como frío, manipulador y calculador. Es como si fuera un cliché. Todas las personas que cometen un crimen acá en Perú son igualitas, todas son frías, manipuladoras y calculadoras. Es como si el forense repitiera su plantilla de informe para todos los casos, en realidad. Y ya hemos hecho nuestra crítica a través de Facebook, hemos hecho nuestra crítica a través de posts infinitos, donde hemos hablado acerca de por qué esa costumbre de aplicar siempre las mismas situaciones psicométricas o proyectivas a las personas sin llegar a ningún puerto. No puede ser, pues. Así que si esa era la respuesta que tú buscabas, espero. Gracias por tu intervención, de verdad. Muy oportuna, como siempre. Bueno, si nadie tuviera otro comentario o pregunta para el profesor, a mí sí me gustaría comentar un par de cosas, ¿no?
Lo primero sería, pues has empezado tu disertación o presentando ahí el concepto de evaluación psicológica de esta psicóloga tan importante en el rubro que es Fernández Ballesteros, ¿no? Rocío Fernández Ballesteros. Ella precisamente tiene un texto al respecto de evaluación psicológica. De hecho, en este curso del cual surgió esta inquietud de conversar contigo, profesor, pues estamos revisando ese libro, ¿no? Y me gustaría conocer cuál es tu posicionamiento con respecto a esta visión que yo llamaría integrativa que está proponiendo Fernández Ballesteros en la relación que pueden tener los llamados métodos de evaluación directa e indirecta, ¿no? Dentro del proceso de evaluación. Sabemos que eso ha suscitado un montón de discusiones, controversias como tal. O sea, cuando tratamos de abordar la pregunta de qué es lo que se va a evaluar, necesariamente surge la cuestión de ¿y cómo vamos a hacerlo?, ¿no? Y ahí pues, están estas dos grandes propuestas de, repito, de los métodos de observación directa e indirecta. Entiendo que en esta última pues van más el asunto del apoyo en la evaluación asistido pues por instrumentos psicométricos, preferiblemente, ¿no? Es lo deseable. Creo que ha quedado claro que al menos es cuestionable, ¿no?, el utilizar pruebas proyectivas. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuál es tu posicionamiento al respecto. Uno de los aspectos fundamentales en los que yo estoy de acuerdo con Fernández Ballesteros es el tema del término proceso, de cómo ella relaciona la evaluación a través de una serie de pasos para llegar a la respuesta de un problema psicológico o de un problema que presenta la persona. Y se cuestiona también, yo cuestiono en realidad el concepto de que ella plantea, por ejemplo, de que quizás uno tenga que acercarse siempre al concepto de las pruebas como de manera indirecta. No es necesario siempre trabajar el concepto de las pruebas psicológicas. Es por eso que muchos colegas, cuando trabajan el tema del análisis funcional, no aplican instrumentos psicológicos, y eso no significa que estén haciendo mal la evaluación. Quizás uno de los puntos que ella ha considerado en sus textos, porque es bastante interesante, es el tema de acercarse siempre a posicionar toda la evaluación utilizando quizás instrumentos de manera indirecta, cuando no necesariamente se debe trabajar de esa forma. No es necesario que nosotros apelemos siempre a las pruebas, porque si tú trabajas adecuadamente entrevista y observación de conductas y haces un análisis de todo, del panorama contextual de los problemas del paciente, ya tenemos un acercamiento a los problemas. Sin embargo, como apoyo, como un tema quizás de sostén o de fundamento, podemos apelar a trabajar con un instrumento psicométrico. Eso es lo puntual. Es por eso que en sus textos ella plantea que sí, ¿no?, que hay que apelar a eso, que hay que trabajar a eso, pero tiene sus críticas, ¿no? Es una persona bastante fundamental en la evaluación, pero no por eso vamos a tomar en cuenta al 100% lo que ella plantea, pues, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con que es un proceso, con que ella lo ve como una serie de toma de decisiones, lo cual es interesante, pero no por eso vamos a decir que sí o sí vamos a tener que tomar siempre un instrumento para llegar al concepto básico de lo que es evaluación psicológica. Nosotros sabemos que la diferencia fundamental entre medición y evaluación está en que la medición es un aspecto más cuantitativo, ¿no? Que yo voy a obtener un valor numérico, un puntaje numérico acerca de la característica de la persona en sí, pero la evaluación realmente apunta a la interpretación, al resultado que yo voy a plantear como psicólogo, la manera como yo voy a plasmar las ideas de cómo el paciente ha obtenido ese resultado. Si el paciente tiene, por ejemplo, 88 de cociente intelectual, yo voy a evaluar y voy a proponer una característica que presenta un nivel de inteligencia que se lo cataloga como promedio bajo, es decir, su nivel intelectual se encuentra por debajo de lo que se espera para su madurez y para su conocimiento actual. Esa forma de trabajar se llama evaluación, y no necesariamente uno debe responder una prueba para trabajar eso. Quizás esa sea la crítica más puntual que yo pueda hacer a la manera como plantea Fernández Ballesteros la evaluación. Y bueno, ¿no? Quizás también haya otros puntos de vista, y hay que tomar en cuenta también en qué época lo presentó, ¿no? Y actualmente creo que la última revisión que yo tengo es 2012, 2013 creo, y ya no he visto más textos actuales de la autora. Sí, de acuerdo, y gracias por la respuesta. Mi segundo comentario sería a lo mejor ya alrededor de lo que tiene que ver con este tema en el ámbito académico, ¿no? Yo creo que de alguna manera, siempre que se habla de evaluación psicológica, sale
el tema de todo, ¿cómo decirlo?, la mitología, ¿no?, que hay alrededor de ello. Parecería algo que ya se tendría que haber superado y sin embargo sigue ahí, ¿no? Es decir, sabemos que existe algo llamado psicología popular, psicología de sillón, en donde pues hay una serie de ideas, ¿no?, alrededor de la práctica psicológica, y yo creo que esta en particular, el ámbito de la evaluación, está plagadísimo, ¿no?, de esa mala hierba que es los mitos, ¿no? Decimos en México los dimes y diretes que hay sobre la evaluación psicológica. Pero el problema, creo yo, no es tanto que se presente hacia afuera del aula, sino que también adentro de las universidades se está replicando, ¿no?, este tipo vamos a decirlo, de prácticas al menos cuestionables dentro del ámbito de la evaluación. Si a eso le sumamos que cuando se habla de estadística o psicometría, inevitablemente parecería haber una respuesta así como de rechazo, ¿no?, a todo lo que tenga que ver con el, vamos a decirlo, con el paradigma de la medición. Mi pregunta sería, ¿qué comentario tendrías tú alrededor de ello? ¿Por dónde entrarle a corregir este asunto, o más bien dicho, mejorar este asunto dentro del aula, la aproximación a la medición y la evaluación desde una orientación científica? Bueno, justo uno de los puntos que colocó acá en los comentarios de chat, ¿no? El libro, por ejemplo, de los mitos en psicología de Lilienfeld es fundamental para entender. Yo creo que se debería empezar en los primeros años de la carrera con una lectura obligatoria de ese libro de los mitos populares. Las personas que llegan a psicología tienen la costumbre de creer que nosotros leemos la mente, ¿no? Que tenemos la costumbre, por ejemplo, de catalogar a las personas con solo verlos en una reunión, en una fiesta. La psicología popular todavía cree que se trabajan con trazos, que nosotros leemos las manos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, a través de los dibujos decimos cómo son. Yo siempre le he recomendado a los estudiantes de psicología que en los primeros años de la carrera, sea el primer año, segundo año, una tarea fundamental es leer filosofía y sobre todo bases epistemológicas, que sería fundamental para la carrera que todos los estudiantes de psicología conozcan cuáles son los principios filosóficos sobre la cual se ha generado un postulado teórico. Yo creo que sería ideal. Esa formación en filosofía, epistemología y el libro de los 50 mitos creo que son puerta para que los alumnos cuando lleguen a los años posteriores no crezcan con esas ideas de, por ejemplo, Reiki, de coaching, de transpersonal, de conceptos de constelaciones que tanto confunden a las personas y que engañan a las personas, ¿no? Y lamentablemente tenemos ese problema serio. Todavía creen que las personas, por ejemplo, si sueño con alguien es porque está pensando en mí, ¿no? O se difunden mucho los mitos a través de las redes y los chicos lo comparten y lo comparten. Incluso el año pasado, justo en estas épocas del mes de octubre, se puso de moda el análisis de un personaje que salió en una película, ¿no? ¿De dónde salió la idea que yo puedo analizar a una persona que, uno, que no existe y dos, que es una caracterización? Se generó una ola de comentarios, ¿no? Entonces, la psicología se ve muy maltratada cuando nosotros no hacemos ciencia, cuando nosotros la relacionamos con payasadas, como llamamos acá, ¿no? Con chistes, ¿no? De decir que todo tiene que ver pues, con la mente, todo tiene que ver con los sueños, ¿no? Yo recomiendo, y espero que esto llegue a más personas, que si tenemos la posibilidad de leer filosofía y sobre todo epistemología y tener como libro de cajón el libro de Lilienfeld, sería fundamental para la carrera, de verdad. Los mitos existen. Nuestra tarea es, digamos, tratar de que esos mitos desaparezcan paso a paso. Si tenemos la oportunidad de brindar cursos a los estudiantes y ponerle un poco de énfasis en esos temas, me parece interesante. Por ejemplo, le comento algo bien importante. Este ciclo estoy llevando un curso con los chicos de cuarto ciclo. Es el año 2, el segundo año, y cuando yo les comenté, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, y les dije la manera como se trabaja y cómo es que la ciencia ha demostrado que eso no se debe de plantear, las personas empezaron a sorprenderse porque me dijeron, pero desde mi primer año de formación, mis primeros ciclos de formación, todos los psicólogos que hemos conocido nos han dicho que hay que tomar en cuenta las inteligencias múltiples, y ahora usted nos dice que eso no se puede trabajar porque la ciencia demostró que no. Entonces, ahí comienza el tema de las dudas, ahí comienza el tema, por ejemplo, de empezar a contrastar la información que ellos
manejan con lo que realmente la ciencia nos propone. Es tarea nuestra, definitivamente. Y si lo podemos trabajar a través de charlas, bienvenido sea. Más bien, antes de terminar, el sábado 17 de octubre, es decir, de aquí a 9 días, un colega y yo vamos a hacer un conversatorio acerca justamente de los mitos en psicología, ¿no? Lo hemos publicado, es un evento gratuito, lo hemos puesto en Facebook, va a ser a las 8 de la noche, 8 a las 20 horas de Perú, ¿no? El día sábado 17 de octubre vamos a hablar de mitos como, por ejemplo, la grafología, mitos, por ejemplo, de que solamente se puede considerar que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, o, por ejemplo, mitos acerca de los trazos, mitos de los estilos de aprendizaje, mitos de la inteligencia, las inteligencias múltiples, por qué es que no se maneja actualmente el concepto de inteligencia emocional como nos han planteado, otro mito sobre en qué se diferencia capacidades y habilidades, o por qué es que la personalidad no se puede tomar en cuenta como la gente dice a través de lo que yo observo, ¿no? Le puedo pasar el link del evento para que con mucho gusto se puedan unir a aquellas personas que deseen participar, es gratuito. Y como lo dijo el profesor Eric, vamos a hablar de mitos en psicología y de alguna manera damos nuestro granito de arena para tratar de dejar de lado esas ideas que hasta el día de hoy prevalecen, ¿no? Y a mí me da mucha preocupación si en México, como me comenta, ese mito existe a través de los dimes y diretes, acá estamos igual, creo yo, igualito. Los mismos estudiantes de primeros años que no leen o que no se forman en psicología basada en evidencia siguen creyendo hasta ahora en los viejos conceptos que los psicólogos le plantean y eso no es correcto. Así que si vamos a luchar, hagámoslo ahora. Muchas gracias, Joe. Añadiría ya la parte final de tu comentario, pues que precisamente es una labor y responsabilidad que nos toca a todos, ¿no? O sea, ya, yo diría más allá del aspecto ético de nuestra profesión, también pues hay un aspecto de responsabilidad social y hay que, este tipo de cosas, pues no me gusta usar este término, pero lo voy a decir así, hay que combatirlas, ¿sí? Hay que hacerle frente y pues ahora sí echar sobre nuestros hombros, ¿no? El crecimiento de nuestra ciencia, la psicología, en cualquiera de sus rubros, ¿no? Básico, aplicado, traslacional, tecnológico, etcétera. Muy bien, me gustaría si hay algún comentario, pregunta final que se le quiera plantear al profesor. Ok, al parecer no lo hay. Maestro Joe, no me queda más que darte las gracias por tu, como ya dijeron hace rato, presentación bastante informativa, bastante clara. Desde antes de tener la charla, en la invitación, yo estaba seguro que podíamos aprovecharte y creo que no nos ha quedado absolutamente nada de ver. Ojalá haya otras oportunidades, ¿no? Para precisamente mantener estos espacios de intercambio que son tan fundamentales, ¿no? Y que nos permiten romper también, por así decirlo, con el esquema áulico de estar constantemente nada más en contacto con el profesor o la profesora que está a cargo de estos temas, ¿no? Sino también es importante pues, escuchar qué están haciendo otros colegas. Entiendo que ha dejado tu correo electrónico, también pues yo invitaría al grupo a que te siga en tus redes sociales, en Facebook. Eres muy activo, tus publicaciones son bastante afables, amenas, ¿no? Haces muy buena síntesis ahí entre la crítica y la anécdota, ¿no? Como puente para hacer llegar una idea dentro de esto de la práctica psicológica orientada científicamente. Muchas gracias, Joe. No sé si quieras comentar algo para cerrar. Bueno, solo en primer lugar quería agradecerte por la difusión, por el espacio que me has brindado para conocer a los colegas de México. De verdad, un saludo para todos, a aquellas personas que siempre tienen el afán de querer crecer y aprender más. Bienvenido sea cualquier tipo de comentario o duda y espero, como tú me comentas, ¿no? Poder tener una nueva oportunidad de poder hacer esa difusión. De verdad, muchísimas gracias y espero pues que esto nos sirva de motivación para seguir aprendiendo. Que tengan un buen fin de semana, ya mañana es viernes y encantado de seguir participando en unas próximas invitaciones. Muchísimas gracias, de verdad.
De acuerdo, seguramente nos volveremos a ver y seguiremos trabajando en ello. Pues también pasen buena mañana a todos, a todas. Muchas gracias a quienes participaron, a quienes plantearon preguntas. Ya nos estaremos viendo los alumnos del quinto semestre en la materia de evaluación psicológica para comentar más al respecto de esta presentación. Y pues sin más que decir, hasta luego. Pásenla muy bien.